5 huellas de mano estaban incrustadas a fuego en su garganta. En Manchester, 1889, un comerciante murió gritando en una habitación cerrada por dentro, con la única llave en su propio bolsillo. Lo que comenzó como una velada rutinaria se convirtió en una imposibilidad que 3 médicos no pudieron explicar y que Scotland Yard optó por sepultar. El resultado, un expediente sellado conocido como la contradicción Whitmore. Durante más de un siglo, el estudio cerrado de la mansión ha permanecido exactamente como fue encontrado aquella noche de noviembre. Harold Whitmore no era un hombre dado a la superstición. A sus 47 años, había forjado su fortuna a través de la importación de algodón y una meticulosa contabilidad. Sus libros de cuentas eran inmaculados. Sus contratos, vinculantes. Su reputación en la comunidad mercantil de Manchester era la de un hombre que trataba con certezas, no con especulaciones. La hacienda Whitmore se asentaba sobre 3 acres en Dillsbury, a una distancia calculada del humo industrial del centro de la ciudad, pero lo suficientemente cerca para un comercio conveniente. Harold había adquirido la propiedad en 1881, precisamente 7 años después de casarse con Constance Pemberton, la hija de un industrial de Sheffield. El matrimonio había sido ventajoso para ambas familias. El amor, como Harold señaló en una carta a su hermano, se desarrolló a su debido tiempo, como deben hacerlo los afectos racionales. Tuvieron 2 hijos, Margaret, de 14 años, y Robert, de 11. Ambos asistían a escuelas apropiadas. Margaret mostraba promesa en la acuarela. Robert sobresalía en matemáticas. Harold guardaba un portafolio de sus informes académicos en su estudio, organizado cronológicamente. El estudio en se ocupaba la esquina este del primer piso, con ventanas que daban a los jardines y al humo distante de las fábricas de Manchester. Harold había diseñado la habitación él mismo, paneles de roble, estanterías del suelo al techo, un escritorio sustancial posicionado para captar la luz de la mañana y una alfombra turca que había costado precisamente 43 libras y 7 chelines. Era, en todos los aspectos, una habitación que reflejaba a su dueño, ordenada, próspera y sin misterios. 3 detalles, intrascendentes en su momento, serían examinados más tarde con considerable inquietud. El primero, en septiembre de 1889, Harold encargó un retrato a un fotógrafo local llamado Edmund Bass. La sesión fue bien, pero cuando se reveló la fotografía, Harold la rechazó. Algo en los ojos, le dijo a Bass. Parecen sobresaltados. Como si estuviera reaccionando a algo fuera del encuadre. Bass se ofreció a tomar otra, pero Harold se negó. El segundo, el 12 de octubre, Constance, la esposa de Harold, mencionó a su hermana en una carta que Harold había comenzado a cerrar con llave la puerta de su estudio incluso cuando estaba dentro. Dice que prefiere no ser molestado durante sus cuentas vespertinas, escribió, aunque nunca antes le importaron las interrupciones. Ha instalado una cerradura bastante complicada, una que requiere llave por ambos lados. Parece excesivo. El tercero, el ama de llaves de Harold, la señora Agnes Thornley, le comentó a la cocinera que había oído al señor Whitmore hablando solo en el estudio en 3 ocasiones a finales de octubre. No solo murmurando sobre papeles, dijo. Una conversación en toda regla, como si alguien estuviera allí con él. Pero cuando llamé para llevar el té, siempre estaba solo. Ninguna de estas observaciones pareció significativa hasta el 14 de noviembre de 1889. Los sucesos de aquella noche de jueves fueron reconstruidos a través del testimonio de 5 testigos, cuyos relatos fueron registrados de forma independiente por el inspector Cornelius Wade de la policía de la ciudad de Manchester. Sus declaraciones fueron notablemente consistentes, lo que hizo que lo que describieron fuera aún más perturbador. La cena en la hacienda Whitmore se sirvió a las 7 en punto, como era costumbre. Estaban presentes Harold, su esposa Constance,
sus 2 hijos y el hermano menor de Constance, Thomas Pemberton, que estaba de visita desde Sheffield por negocios. Según todos los presentes, la cena fue completamente ordinaria. Harold discutió un envío de algodón egipcio. Thomas mencionó la expansión ferroviaria. Margaret pidió permiso para asistir a la fiesta de cumpleaños de una amiga. Robert dijo poco, como era su costumbre. La cena concluyó a las 8:15. Harold se excusó a las 8:30, mencionando que tenía correspondencia que terminar. Besó la mano de su esposa, como siempre hacía, testificó Constance más tarde, y subió a su estudio. Thomas Pemberton, fumando en el salón, escuchó los pasos de Harold en las escaleras aproximadamente a las 8:33 de la tarde, escuchó la puerta del estudio cerrarse. Escuchó el sonido distintivo de una llave girando en la cerradura. Esto fue verificado por la señora Thornley, que estaba en el pasillo adyacente reemplazando velas. El señor Whitmore se encerró. Señor, le dijo el inspector Wade. Escuché la cerradura muy claramente. La nueva hace un sonido muy particular, un doble clic, como si 2 cerraduras se activaran a la vez. Lo que sucedió en los siguientes 17 minutos no sería disputado por ningún testigo, aunque desafiaría toda explicación racional. A las 8:47 de la tarde, Thomas Pemberton escuchó a Harold gritar desde el estudio. No un grito de dolor o alarma, sino un grito único y claro: ¿Quién es usted? Thomas se levantó de su silla. Desde el piso de arriba, escuchó muebles moverse. Algo pesado se arrastró por las tablas del suelo. Entonces Harold gritó. Thomas le diría más tarde al inspector Wade: no fue el grito de un hombre con dolor, señor. Fue el grito de un hombre en terror absoluto. He servido en las fuerzas de su majestad y he oído a hombres morir en batalla. Esto fue peor. El grito continuó durante aproximadamente 10 segundos, y luego se cortó abruptamente. Thomas salió corriendo del salón y subió las escaleras de 3 en 3. La señora Thornley salió del pasillo de servicio. Constance apareció en lo alto de las escaleras, con el rostro pálido. Convergieron en la puerta del estudio. Estaba cerrada con llave. Thomas Pemberton golpeó la puerta. Harold. Harold, abra esta puerta. Silencio. Intentó girar el pomo. La cerradura se mantuvo firme. Derriben la puerta, dijo Constance. Su voz era firme, pero sus manos temblaban. Thomas arremetió con su hombro contra la puerta. La madera era de roble macizo, las bisagras de latón, la cerradura la costosa nueva instalación de Harold. La puerta no se movió. El mayordomo, el señor Davis, llegó con un atizador de chimenea. Juntos, él y Thomas trabajaron en el marco alrededor de la cerradura. La madera se astilló lentamente. Durante este tiempo, aproximadamente 4 minutos, no escucharon nada desde el interior del estudio. Harold, si puede oírnos, apártese de la puerta, gritó Thomas. Ninguna respuesta. A las 8:54 de la tarde, la cerradura finalmente cedió. La puerta se abrió hacia adentro. Lo que encontraron dentro resultaría en un expediente policial sellado, 3 informes médicos contradictorios y una investigación forense que concluyó con una imposibilidad. Harold Whitmore estaba sentado en su silla de escritorio, desplomado hacia adelante, con el rostro presionado contra la almohadilla de cuero del escritorio. Estaba muerto. Sus ojos estaban abiertos. Su boca estaba abierta. Su expresión, testificó Thomas más tarde, era de un terror tal que me encontré retrocediendo, a pesar de que he mirado a muchos hombres muertos sin inmutarme. Pero fue la garganta de Harold lo que hizo que Constance se desmayara y que la señora Thornley se persignara 3 veces. Alrededor del cuello de Harold, quemadas profundamente en la piel, había 5 huellas de mano distintas.
no moretones. Quemaduras. La carne estaba chamuscada con un detalle perfecto, 5 dedos a cada lado de su garganta, presionado lo suficientemente profundo como para dejar la impresión de huellas dactilares en el tejido quemado. Thomas Pemberton se acercó al cuerpo y con considerable esfuerzo, tocó la mano de Harold. Aún tibia. Miró alrededor del estudio. Las ventanas estaban cerradas y atrancadas por dentro. La habitación mostraba signos de lucha, la alfombra turca estaba arrugada, papeles esparcidos por el suelo. Una silla volcada. Pero la puerta había estado cerrada por dentro hasta que la forzaron. Y Harold aún sostenía la llave. Estaba apretada en su mano derecha, la llave de latón ornamentada de su complicada cerradura nueva, la cerradura que requería llave por ambos lados, la cerradura que había estado activada cuando lo encontraron. El doctor Ambrose Fletcher llegó a las 9:17 de la noche. Era el médico de la familia Whitmore, un hombre de 53 años con una reputación impecable y una consulta que incluía a varias de las familias más prominentes de Manchester. Examinó el cuerpo de Harold in situ, como había solicitado el inspector Wade. Su informe médico inicial, escrito esa noche y conservado en el expediente policial, contenía las siguientes observaciones. El sujeto es varón, de 47 años, con buena salud antes de la muerte. La hora de la muerte se estima entre las 8:45 y las 8:55 de la tarde basándose en la temperatura corporal y el rigor mortis. La causa de la muerte parece ser asfixia. El difunto presenta quemaduras graves alrededor de la garganta y el cuello en un patrón consistente con estrangulamiento manual. Sin embargo, las quemaduras penetran más profundamente de lo que la presión por sí sola podría causar. El tejido muestra daño térmico consistente con el contacto sostenido con una superficie extremadamente caliente, con una temperatura estimada de 400 a 500 grados Fahrenheit, 204 a 260 grados Celsius. No se encontró en la habitación ningún arma o instrumento capaz de causar tales quemaduras. Lo más peculiar, el patrón de quemaduras muestra claramente 10 dedos distintos. Las huellas dactilares son visibles en el tejido dañado. Nunca me he encontrado con quemaduras que conserven un detalle anatómico tan preciso. El doctor Fletcher hizo una pausa en su examen, se quitó las gafas, las limpió y se las volvió a poner. Luego añadió una nota final. Los dedos indicados por estas quemaduras son de longitud anormal. Cada uno es aproximadamente un tercio más largo que las proporciones humanas normales. La envergadura requerida para rodear la garganta del difunto de esta manera requeriría manos de un tamaño considerable, más grandes que cualquiera que haya medido en 30 años de práctica médica. El inspector Cornelius Wade de la policía de la ciudad de Manchester era un hombre metódico. Había investigado 17 asesinatos en su carrera, y su tasa de condenas era ejemplar. No creía en fantasmas, maldiciones o fenómenos que desafiaran la explicación racional. Pero el caso Whitmore lo inquietaba. Entrevistó a cada miembro de la casa por separado. Sus relatos se corroboraron perfectamente entre sí. Nadie había entrado o salido del estudio. La puerta había estado cerrada por dentro. Las ventanas estaban cerradas por dentro. No existían pasajes ocultos, las paredes habían sido examinadas a fondo. Estudió las quemaduras en la garganta de Harold con creciente incomodidad. Solicitó una segunda opinión médica. El doctor Richard Ashford, cirujano del Manchester Royal Infirmary con experiencia en el tratamiento de quemaduras, examinó el cuerpo el 15 de noviembre. Su informe declaraba: las quemaduras son genuinas y graves. Fueron infligidas por contacto sostenido con calor extremo. La precisión del patrón de la huella de la mano es extraordinaria. Nunca he visto quemaduras mantener tal exactitud anatómica. Sin embargo, debo señalar una imposibilidad. Para que estas quemaduras hayan sido infligidas,
las manos que las causaron habrían tenido que calentarse a una temperatura que causaría quemaduras graves a las propias manos. Sin embargo, el difunto no muestra heridas defensivas, ni quemaduras en sus propias manos por contacto con el objeto o asaltante calentado. Además, la fuerza requerida para mantener este agarre mientras se quema sería considerable. El difunto era un hombre sano que debería haber sido capaz de liberarse o al menos mostrar signos de lucha defensiva. Sus manos están intactas, excepto por la llave que aferraba. No puedo explicar esto dentro de mi conocimiento médico. Se llamó un tercer médico, el Dr. Leonard Harwell, especialista en patología forense de Londres, que había consultado en varios casos de alto perfil para Scotland Yard. El Dr. Harwell llegó el 17 de noviembre. Pasó 6 horas examinando el cuerpo, la habitación y las declaraciones de los testigos. Su informe, fechado el 18 de noviembre, fue tanto más detallado como más perturbador que los 2 anteriores. He examinado al difunto y coincidió con los hallazgos de mis colegas con respecto a la causa de la muerte, asfixia causada por quemaduras graves en un patrón consistente con estrangulamiento manual. Debo añadir las siguientes observaciones que encuentro profundamente inquietantes. Primero, las huellas dactilares conservadas en el tejido quemado son lo suficientemente claras para un análisis detallado. Las he comparado con las huellas dactilares de todos los miembros del hogar y visitantes. No coinciden con ninguna. Además, las huellas muestran patrones de crestas inusuales, 7 espirales completas en cada dedo, donde las huellas dactilares humanas normales muestran de 4 a 6. Segundo, encontré rastros de un residuo aceitoso en el tejido quemado. El análisis químico no es concluyente, pero la sustancia produce un olor sulfuroso cuando se calienta. Tercero, el examen microscópico del tejido quemado revela la presencia de un mineral que no es nativo de esta región de Inglaterra. Es un silicato de hierro y magnesio que se encuentra comúnmente en depósitos volcánicos. Cuarto, examiné la habitación exhaustivamente. No encontré ninguna fuente de calor capaz de producir las quemaduras. La chimenea no había sido encendida esa noche. No se volcó ninguna vela. No había sustancias químicas presentes. Quinto, y lo más peculiar, encontré 5 marcas de quemaduras distintas en las tablas del suelo cerca del escritorio. Cada marca es circular, de aproximadamente 2 pulgadas, 5 centímetros, de diámetro, y dispuesta en un patrón que sugiere huellas, pero con solo 5 puntos de contacto en lugar del patrón normal de talón y punta de los pies humanos. Soy incapaz de explicar esta muerte a través del análisis forense convencional. Si me viera obligado a teorizar, sugeriría que el difunto fue asesinado por una persona o entidad de características físicas inusuales utilizando un método desconocido para la ciencia médica actual. Sin embargo, debo señalar, esta explicación requiere creer que el asesino estaba encerrado en la habitación con el difunto, pero se desvaneció sin dejar rastro antes de que la puerta fuera derribada. La investigación forense se llevó a cabo el 21 de noviembre de 1889, en el Tribunal Forense de Manchester. 12 miembros del jurado escucharon el testimonio de los 5 testigos, 3 médicos y el inspector Wade. El proceso duró 4 horas. El jurado se retiró a deliberar a las 3:15 de la tarde, regresaron a las 4:47 de la tarde. Su veredicto, tal como se registró en el acta oficial. Encontramos que Harold Whitmore murió por asfixia causada por persona o personas desconocidas, bajo circunstancias que desafían la explicación racional y que somos incapaces de determinar con certeza. Fue, señaló más tarde el inspector Wade, la primera vez en su carrera que había visto a un jurado registrar oficialmente que no podían explicar una muerte que habían investigado. El veredicto fue técnicamente homicidio ilegal, pero con una admisión de inexplicabilidad rara vez vista en los procedimientos legales británicos. La hacienda Whitmore fue vendida en marzo de 1890.
Constance y sus hijos se mudaron a la casa de su hermano en Sheffield. Ella nunca habló públicamente sobre la muerte de su esposo, aunque su hermana conservó varias cartas en las que Constance mencionaba la terrible imposibilidad de aquella noche. El estudio se dejó exactamente como había sido encontrado, a petición de Scotland Yard. Los nuevos propietarios, un comerciante de algodón llamado James Bellingham y su esposa, acordaron no entrar ni alterar la habitación, aunque se hicieron que se volviera a cerrar la puerta con una cerradura nueva y convencional. Los Bellingham vivieron en la hacienda durante 3 años sin incidentes, aunque su ama de llaves se negaba a limpiar el pasillo de arriba cerca del estudio, alegando que se sentía observada. En octubre de 1893, James Bellingham mencionó a su abogado que había estado escuchando pasos en el estudio cerrado con llave a altas horas de la noche. Muy distintos, dijo. Como si alguien estuviera paseando de un lado a otro. Pero cuando escucho en la puerta, los pasos se detienen. El 14 de noviembre de 1893, exactamente 4 años después de la muerte de Harold Whitmore, el mayordomo de los Bellingham informó haber escuchado gritos provenientes del estudio cerrado con llave aproximadamente a las 8:47 de la tarde. Cuando James Bellingham abrió el estudio para investigar, encontró la habitación vacía. Pero la alfombra turca estaba revuelta, como si alguien hubiera estado luchando sobre ella. Y sobre el escritorio, dispuestos en una pila ordenada, estaban los papeles que habían estado esparcidos por el suelo desde 1889. Los Bellingham se mudaron en el transcurso de la semana. La hacienda cambió de manos 4 veces más entre 1893 y 1920. Cada propietario reportó perturbaciones, siempre en el estudio, siempre en noviembre. En 1907, el entonces propietario, un médico llamado Dr. Marcus Webb, decidió llevar a cabo una investigación empírica del estudio el 14 de noviembre. Trajo a 2 colegas y un taquígrafo para documentar cualquier fenómeno. Se encerraron en el estudio a las 8:30 de la tarde. A las 8:47 de la tarde, los vecinos informaron haber escuchado gritos provenientes de la hacienda. A las 9:15 de la noche, el Dr. Webb y sus colegas salieron del estudio. Los 3 hombres estaban pálidos y se negaron a discutir lo que habían presenciado. Las notas del taquígrafo de aquella noche nunca se publicaron, aunque la hija del Dr. Webb afirmó más tarde que su padre las guardaba en un sobresellado marcado como «no abrir». El Dr. Webb vendió la hacienda 3 meses después y se mudó a Edimburgo. Murió en 1912. Sus documentos personales fueron destruidos según las instrucciones de su testamento. El relato más detallado de los fenómenos del estudio proviene de una carta de 1916 escrita por Margaret Whitmore, la hija de Harold, a un investigador del espiritismo victoriano. Margaret, que entonces tenía 41 años y vivía en Londres, escribió: «Me pregunta sobre la muerte de mi padre. Yo tenía 14 años esa noche, y lo que escuché nunca me ha abandonado. Las autoridades registraron que mi padre gritó durante aproximadamente 10 segundos. Esto es exacto. Lo que no registraron, lo que no le dije a nadie, porque era una niña y estaba aterrorizada, es lo que escuché en el momento entre su grito de «¿Quién es usted?» y su alarido. Yo estaba en mi dormitorio, justo encima de su estudio. Escuché su grito claramente. Luego escuché otra voz. No era una voz que debiera haber salido de una garganta humana. Era demasiado profunda, demasiado resonante, como si viniera de una gran distancia o de una gran profundidad. Dijo solo 3 palabras, pero las escuché tan claramente como el grito de mi padre. Dijo, el invocado. Luego mi padre gritó, y no escuché nada más hasta que mi tío derribó la puerta. He pasado 27 años tratando de entender qué pudo haber invocado mi padre, y por qué vino cuando lo hizo. El inspector Cornelius Wade se retiró de la policía de la ciudad de Manchester en 1902.
En su diario personal, descubierto después de su muerte en 1911, escribió una única entrada sobre el caso Whitmore. El 14 de noviembre de 1889 sigue siendo la única investigación de mi carrera que no puedo cerrar con certeza. He examinado toda explicación racional y he encontrado que todas son insuficientes. La evidencia sugiere tres imposibilidades. Primero, Harold Whitmore fue asesinado por alguien que estaba encerrado en la habitación con él, pero se desvaneció antes de que se abriera la puerta. Segundo, fue asesinado por alguien cuyas manos se calentaron a temperaturas que deberían haber quemado al asaltante tanto como a la víctima. Sin embargo, tal persona no pudo haber existido ni escapado. Tercero, fue asesinado por algo que dejó huellas con solo 5 puntos de contacto y huellas dactilares que no coinciden con ningún patrón humano. Soy un hombre racional. No creo en la agencia sobrenatural. Pero tampoco creo en la evidencia que miente. Las quemaduras eran reales. La habitación cerrada era real. La llave en la mano de Harold Whitmore era real. Concluyo, con considerable renuencia, que existen fenómenos que nuestra comprensión actual de la ley natural no puede acomodar. El caso Whitmore es uno de esos fenómenos. He solicitado que el expediente se selle durante 50 años. Quizás las generaciones futuras entiendan lo que nosotros no podemos. La hacienda Whitmore todavía se mantiene en Didsbury, aunque ha sido convertida en oficinas. El estudio permanece cerrado, ahora detrás de una puerta moderna con una cerradura Shell instalada en 1967. El actual administrador del edificio, que deseó permanecer en el anonimato, informó en 2018 que cada 14 de noviembre, el sistema de seguridad electrónico del edificio registra movimiento en el antiguo estudio entre las 8:30 y las 9 de la noche, aunque la habitación siempre está vacía cuando se revisa. Probablemente sea solo un fallo en los sensores, dijo. Aunque es extraño que solo suceda en esa fecha. En 2003, durante los trabajos de renovación, los contratistas encontraron el escritorio original de Harold Whitmore en el almacén. Cuando lo volvieron a colocar en el estudio, descubrieron algo que había estado oculto debajo de él durante más de un siglo: 5 marcas de quemaduras circulares en las tablas del suelo, cada una de aproximadamente 2 pulgadas de diámetro, dispuestas en un patrón que sugería huellas. Las marcas fueron examinadas por un ingeniero estructural, quien confirmó que habían sido quemadas en la madera a temperatura extrema. Lo que sea que hizo estas marcas, señaló en su informe, estaba parado directamente frente al escritorio. Basado en el espaciado y el patrón, estimaría que la entidad medía aproximadamente 7 pies, 2,13 metros, de altura y se apoyaba con el peso distribuido en 5 puntos de contacto en lugar de 2 pies humanos. El informe del ingeniero concluyó: no tengo ninguna explicación para estas marcas que encaje con los patrones convencionales de daños por incendio estructural. La tumba de Harold Whitmore se encuentra en el cementerio del sur de Manchester. La lápida dice: Harold James Whitmore, 1842 a 1889. Amado esposo y padre. Sus cuentas siempre estuvieron en orden. En 1923, alguien, identidad desconocida, añadió una segunda inscripción debajo del epitafio oficial. Permanece allí hoy. Algunas puertas no deberían cerrarse. Algunas llamadas no deberían ser contestadas. La tumba muestra signos de visitas regulares, aunque no quedan parientes conocidos de Harold Whitmore en Manchester. El 14 de noviembre de cada año, según el jardinero del cementerio, alguien coloca 5 rosas blancas en la tumba, una por cada huella dactilar quemada en la garganta de Harold Whitmore. El jardinero nunca ha visto quién las deja. Reviso la tumba en la mañana del 14, dijo en una entrevista de 2015. No hay rosas. Vuelvo a revisar al mediodía. 5 rosas, perfectamente frescas.
He intentado vigilar, pero nunca he atrapado a quien lo hace. Cuando se le preguntó si tenía alguna teoría, el jardinero se quedó en silencio por un momento. Las rosas siempre están tibias, dijo finalmente. Incluso en las frías mañanas de noviembre. Están tibias al tacto, como si hubieran sido sostenidas por manos que ardieron. El expediente sobre la muerte de Harold Whitmore fue sellado por Scotland Yard en 1889 y abierto a los investigadores en 1939, como había solicitado el inspector Wade. Contiene 247 páginas de testimonios, informes médicos y fotografías. Las fotografías muestran el cuerpo de Harold Whitmore en detalle, incluyendo primeros planos de las quemaduras en su garganta. En la fotografía 14, si se examina con mucho cuidado bajo aumento, algo más es visible, un tenue reflejo en la ventana detrás del escritorio de Harold. El reflejo muestra una figura alta de pie en el centro de la habitación. La figura mide aproximadamente 7 pies, 2,13 metros, de altura, con los brazos extendidos hacia el escritorio. La figura está en la habitación con los fotógrafos, sin embargo, nadie presente mencionó haberla visto. Varios investigadores han examinado la fotografía. Todos están de acuerdo en que el reflejo está presente. Ninguno puede explicarlo. Pero el detalle más inquietante es este: si examinas las manos de la figura en el reflejo, puedes contar los dedos. Hay 7 en cada mano. Harold Whitmore murió en una habitación cerrada, estrangulado por manos que quemaron su carne, aferrando la llave que demostraba que nadie pudo haber entrado o salido. 3 médicos examinaron su cuerpo. Los 3 confirmaron la misma imposibilidad: las quemaduras eran reales, la habitación estaba sellada y las manos que lo mataron no eran humanas. El estudio en Didsbury permanece cerrado. Cada 14 de noviembre, algo se mueve dentro. Cada 14 de noviembre, 5 rosas tibias aparecen en la tumba de Harold. Pero la pregunta más inquietante sigue siendo, cuando Harold Whitmore gritó, ¿quién es usted?, en aquella noche de noviembre de 1889, ¿qué le respondió? ¿Y a qué se refería su hija cuando escuchó la voz replicar, el invocado? ¿Qué crees que sucedió? ¿Fue Harold Whitmore víctima de un elaborado asesinato que Scotland Yard no pudo resolver, o algo imposible entró en una habitación cerrada y no dejó rastro? Comparte tu teoría en los comentarios. Si esto te provocó escalofríos, dale a me gusta y suscríbete para más horrores olvidados de los archivos victorianos. ¿Listo para otra pesadilla? La próxima historia explora a un condenado que predijo asesinatos desde su celda, asesinatos que se hicieron realidad con una precisión imposible. Hasta la próxima. Algunas habitaciones deberían permanecer cerradas. Gracias por escuchar nuestra historia. No olvides suscribirte, activar la campana, darle like y compartir este video. Explora nuestras otras crónicas y sigue descubriendo los terrores olvidados del pasado.